Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Astrología Sacra. En esta ocasión, como es de costumbre, vamos a analizar las tendencias astrológicas más importantes de este año 2024. Hace más de un año dijimos que no veíamos que iba a haber un crack bursátil o una recesión en el año 2023 contra todo pronóstico, porque todos analistas y economistas decían eso. Y nosotros decíamos que el fondo de los mercados tal vez iba a ser entre octubre y noviembre del 2022 que se dieron unos eclipses activando la cuadratura Saturno-Urano, que era el aspecto más tenso y que marcaba esas turbulencias económicas, pero que a partir de entonces, incluso en 2023, había un Júpiter en Tauro en sextil a Saturno que era, en cierto modo, armónico, ¿no? No ocurre exactamente lo mismo este año 2024, en el que vamos a tener una tensión entre Júpiter y Saturno. Estos planetas son muy importantes y van a hacer una cuadratura principalmente el segundo semestre del 24, la cual sí que suele dar algún tipo de restricción, desaceleración, contracción, no sé hasta qué punto recesión, pero puede haber ahí algo importante ya, que es cierto también que se trasladará a 2025, porque realmente cuando viene el cambio o transición crítica va a ser durante el 2025 porque ahí se dan planetas lentos, Saturno, Neptuno y Urano, que cambian de signo. Y eso es muy significativo. Pero bueno, todo esto hay que enmarcarlo dentro de la transición que estamos teniendo de Plutón, de Capricornio a Acuario, que implica un cambio de modelo y de paradigma tanto en lo financiero como en lo geopolítico. Y que esta vez sí, en 2024, Plutón va a entrar definitivamente en Acuario, entonces lo vamos a ver ya con más claridad. Y esto también tiene que ver mucho con un salto tecnológico dentro del que estamos ya durante todos estos años, pero que se va a manifestar más fuertemente, principalmente por otra figura importante, que es la conjunción Júpiter-Urano de este año 2024 también. Así que todo esto y otras cosas es lo que vamos a analizar ahora a continuación. Bien, primero de todo quería hacer una breve recapitulación de lo que ha supuesto como aperitivo Plutón en Acuario el año 2023. Ya sabemos que entró desde marzo hasta junio del 2023, hizo un pequeño amago, pero luego se volvió otra vez a Capricornio. Entonces es significativo ver cómo se sincronizaron muchas noticias, muchos eventos que ocurrieron esos meses, ¿no? De marzo a junio. Primeramente, podemos destacar que hubo muchas tensiones en grupos alternativos, en el ámbito de la disidencia, o sea, fueron ámbitos en los que hubo una auténtica purga, ¿no? Por Plutón en Acuario y apenas comenzó, ¿no? Luego es muy significativo también que en marzo justo hubo unas crisis bancarias, hubo lo que parecía ser un efecto dominó de que iban a venir unas crisis bancarias, e inmediatamente se rescató a esos bancos y se paró un poco el colapso, ¿no? Entonces algo que tiene mucho que ver, también se sincronizó bastante, ¿no? Con esos reseteos financieros, ¿no? Luego también vimos noticias vinculadas a la manipulación climática, por ejemplo, con el tema de los cielos, de los chemtrails, de las fumigaciones. Esto es algo que no es novedoso, ya ocurre desde hace muchos años, pero justo en los meses salió a la luz pública bastante, incluso en medios oficiales, y hubo una importante conciencia social de todo ese asunto, ¿no? No hay que olvidar que Acuario también tiene que ver con el cielo, los cielos, y Plutón es todo el poder, el control, la manipulación. En ese sentido también de los cielos y tal, es curioso que esos meses hubo temas de desclasificaciones extraterrestres del tema OVNI, lo cual fue algo insólito que medios oficialistas, incluso instituciones como el Pentágono, el Congreso de Estados Unidos, pues fueron ahí a declarar, científicos, astronautas, veniendo a decir que existen los extraterrestres, incluso que hay bases y tal. Entonces esto fue algo insólito, que no conocíamos que hubiera ocurrido así a esos niveles oficiales y ocurrió también justo esos meses de Plutón en Acuario. Tal vez tenga que ver con ese llamado proyecto Blue Beam, de ingeniería social también, pero bueno, es muy significativo, ¿no? Y luego también coincidió exactamente esos meses también con el boom de la inteligencia artificial. Salió ChatGPT y otras aplicaciones y, bueno, mucho parece que tiene que ver también este tema de la inteligencia artificial con Plutón en Acuario, ¿no? Como algo disruptivo. Pero justo llegó junio y Plutón volvió a Capricornio retrogradando y parece que se paró todo eso un poco. Dijeron que había muchos peligros
en que se desbordara la inteligencia artificial y a que había que hacer nuevas legislaciones y quedó un poco, ¿no? Entonces vemos como estas líneas, es curioso que esos meses que ya estuvo como aperitivo Plutón en Acuario en 2023, pues marcaron estos eventos muy significativos. Seguramente habrá más, pero considero que son muy representativos del tránsito y que pueden desarrollarse mucho más los próximos 20 años. Evidentemente pueden manifestarse otras temáticas, ¿no? Que no sean estas, además, pero que tienen que ver mucho con Plutón en Acuario. Bien, entonces Plutón en Acuario, en este contexto importante de cambio histórico, de cambio social, muchas veces se ha puesto en contexto con lo que se ha llamado desde el Foro de Davos la cuarta revolución industrial en la que estamos insertos estos años. Incluso algunos le llaman ya la quinta revolución industrial, ¿no? Con los grandes avances tecnológicos que van a transformar totalmente la sociedad, ¿no? También es muy significativo que está muy sensibilizado el primer grado de Acuario, ese grado 0, 1 de Acuario, que ya empezó a activarse en el año 2020 con la conjunción Júpiter-Saturno histórica, también la conjunción Marte-Saturno en aquel año, y desde el 2020, que ya sabemos todos lo que ocurrió, se empezó a hablar de los reseteos, ¿no? De la necesidad de un reseteo social, económico, financiero, y yo creo que tiene que ver mucho con ese grado, y la finalidad es ir a una identidad digital biométrica que unifique pues todo la Big Data y bueno, para un mayor control también social, evidentemente, ¿no? Todo esto forma parte del el transhumanismo, ¿no? Esa fusión del hombre y la máquina que vamos a ver muy desarrollada los próximos 20 años con Plutón en Acuario, porque tiene mucho que ver, ¿no? El dominio del ciberespacio, de todo lo digital, y los peligros de las tecnologías disruptivas o tecnologías de control, cómo se van a usar lo tecnológico por el poder, ¿no? Eso es mucho también temáticas de Plutón en Acuario. Y en la línea de lo que ya vengo comentando estamos asistiendo a la mayor transición financiera de la historia. Estamos ante un modelo de los estados-nación en quiebra, el modelo moderno de los últimos 300, 400 años, que viene implícito también con la crisis del dinero deuda, del dinero fiat, creado de la nada, y que se ha creado pues esta gran estafa piramidal, ¿no? Que los años de Plutón en Capricornio lo han puesto en evidencia bastante, pero ahora hay una transición, ¿no? Esa transición pues se está haciendo a todos los niveles, ¿no? Es esa transición digital que se habla y, por ejemplo, este dinero fiat se está intentando reciclar transicionando hacia esas monedas digitales de los bancos centrales, las CBDCs, ¿no? Para mantener ese control centralizado. Pero al mismo tiempo, la grieta de Bitcoin y todo lo que es el concepto de lo descentralizado, pues también se va abriendo más. Entonces parece que hay una pugna entre la centralización y la descentralización. Y eso es muy de Plutón en Acuario y el año 2023 ya se ha visto cómo se ha recrudecido esa lucha, ¿no? Entonces, los estados están en una deuda soberana, se está diciendo que si se van a bajar los tipos, los bancos centrales, que si se va a inyectar más liquidez al sistema para salvarlo a flote, pero esto se viene haciendo ya de hace años, pero es como tirar balones hacia adelante, ¿no? Los estados están en quiebra, en deuda, el dinero no tiene valor, el dinero fiat. Entonces, esto con Plutón en Acuario, pues el mundo fiat es el mundo antiguo de Plutón en Capricornio y el mundo nuevo de Plutón en Acuario, pues va a ser, por un lado, las monedas digitales de los bancos centrales y por otro lado, Bitcoin como un intento de salir o de esa lucha entre lo descentralizado. Igualmente, Plutón en Acuario tiene que ver más con poderes descentralizados, porque Acuario tiene que ver con lo descentralizado. Y eso también tiene que ver con el nuevo modelo geopolítico que nos aboca a un mundo multipolar, descentralizado, con varios polos, con varios centros, ¿no? Y esto implica, de facto, la decadencia del hegemón imperialista actual, que es el imperio anglosionista liderado desde Estados Unidos. Y estamos viendo la descomposición de ese hegemón imperial, por eso las guerras a la desesperada a nivel geopolítico, porque está en decadencia total ese imperio. No sabemos los años que puede tardar, pero Plutón en Acuario va a estar 20 años, ¿no? Entonces todo esto se va a acelerar en cierto modo. Todo cambio de paradigma social, de paradigma del conocimiento, nuevos paradigmas y modelos científicos que pongan en jaque los anteriores, pues esto también tiene que ver mucho con Plutón en Acuario, lo estamos viendo ya y los próximos 20 años se desarrollará todavía más, ¿no?
No hay que olvidar que todavía van a quedar unos meses, septiembre, octubre y noviembre del 2024, que Plutón va a retrogradar un poquito al último grado de Capricornio, entonces todavía quedarán ahí reajustes que hacer con el modelo antiguo antes de que definitivamente a finales del 24 ya entre, esa vez sí, en Acuario para los próximos 20 años, ¿no? Bien, como he dicho al principio, una figura astrológica importante de este año 2024 es la conjunción Júpiter-Urano. Esta conjunción se dará en Tauro, a finales de Tauro, entre abril, tendrá un orbe de influencia entre abril y mayo 2024 y cierra un ciclo de unos 14 años más o menos. Son ciclos de 14 años, estas conjunciones Júpiter-Urano, de la que viene del 2010. Tradicionalmente, estas conjunciones hablan de importantes avances y aplicaciones científicas y tecnológicas, algún tipo de salto o expansión tecnológica de algo, que suele comenzar o suele empezar a gestarse cuando se dan las conjunciones. Esto lo vemos claramente en las últimas conjunciones que ha habido. Por ejemplo, en el año 69 aparece el Internet, ¿no? Ya sabemos lo que ha significado esto hasta el día de hoy, pues aparece en esa conjunción del año 69 en un primer momento como militar, ¿no? El Internet militar y todos los desarrollos de la computación que ello implica, ¿no? También ese año fue el supuesto viaje a la Luna, ¿no? Como un hito tecnológico y tal, aunque bueno, es muy dudoso, pero también se dio ese año con esa conjunción Júpiter-Urano. En el año 83 se dio la siguiente, que se ha asociado con el despliegue de la red satelital y todo el despliegue de la aviación también importante aquel año y de los viajes a nivel internacional, se dio en Sagitario. En el año 97 se dio la siguiente, que marcó ese final de los 90 de toda la expansión de Internet, de los emails, los correos electrónicos, la telefonía móvil, todo esto pues ocurrió ahí en esta. La siguiente, que fue la anterior a la actual, es en 2010, fue en 2010, 2011. Y ahí empezaron todo el tema de los smartphones, ¿no? De los teléfonos inteligentes, la red 4G también, pero ahí hubo un salto en el sentido de que desde entonces, pues en un móvil, pues tenemos un ordenador, ¿no? Es como se transfirió lo que es un ordenador, pues dentro de un móvil, ¿no? Entonces tenemos telefonía móvil inteligente que es de por sí un ordenador. Y eso fue algo innovador, ahora lo damos como normal, pero empezó ahí, empezó con la anterior conjunción Júpiter-Urano. Entonces vemos que se dan importantes saltos tecnológicos, además también a nivel social también influyen, dan acelerados cambios sociales, puede dar un incremento de las ideas libertarias o revolucionarias, se asoció que también las primaveras árabes, también en 2010-2011, también se ha asociado con mayo del 68, también se ha asociado con la Revolución Francesa, que la detonó también esta configuración, entre otras. Entonces, bueno, también en lo social puede haber movimientos, ¿no? Y a nivel tecnológico, al darse en Tauro, pues se espera que tenga que ver mucho con una revolución en el campo del dinero, del valor, que es Tauro, ¿no? Y esto lo vemos en relación a toda la adopción institucional que se va a ir desplegando en relación a Bitcoin por el tema, por ejemplo, de los ETF, de los instrumentos, de los vehículos financieros para que entren los grandes capitales a Bitcoin y que coincide además este mes de abril del 24 con el halving de Bitcoin, ¿no? Entonces, mm, todo esto por un lado, pero junto con el tema del dinero digital de los bancos centrales que he mencionado también. También tiene que ver mucho con esta conjunción. Entonces, se va a acelerar tal vez bastante a partir del 2024 todo el tema del dinero digital, centralizado o descentralizado. Y se están preparando esta transición, los institucionales pues se quieren posicionar también en esta transición y por eso de los instrumentos financieros para que entren importantes capitales en Bitcoin y en el mercado cripto, ¿no? También es una conjunción que puede hablarnos de cambios en cuanto a los suministros básicos, recursos naturales, agricultura, alimentación, energía, todo esto es Tauro. Y también ahí pueden darse importantes avances o cambios de modelo de algún tipo, ¿no? Bien, Júpiter también además cambia de signo en este 2024. Va a entrar en Géminis, sale de Tauro, entrará en Géminis a final de mayo y estará en Géminis hasta junio del 2025. Bien, es un Júpiter que no es que esté muy cómodo porque en Géminis está en exilio, digamos como que puede producir una dispersión y exceso de información mayor de lo normal, mucho volumen de datos, mucho volumen de información, variables, entonces puede haber una sobrecarga
mental o de información importante, ¿no? Júpiter en Géminis se asocia al hecho de que haya como muchas verdades, muchas versiones o muchos relatos. Júpiter es el principio de verdad y de justicia, y en Géminis pues se ramifica y todo se vuelve como relativo. Júpiter en Géminis se asocia a una filosofía relativista, ¿no? De que todos son puntos de vista, perspectivas, no hay verdades absolutas. Todo depende del relato que se articula. Eh, Tiene que ver Júpiter en Géminis mucho con este tema que se ha hablado de la posverdad, ¿no? Entonces todo eso es probable que se acentúe más y que, pues no sé, los medios de comunicación de todo tipo, pues haya como infinidad de versiones, de relatos y gana el que tenga una mejor articulación logística, o sea, de eso, ¿no? Es como, puede ser un poco sofista Júpiter en Géminis en ese sentido, ¿no? Entonces hay que vigilar, ¿no? Todo eso. Em, Además, bueno, va a ser bueno, ya lo he dicho, luego lo comentaré, que está en exilio Géminis, aunque sí que es verdad que cuando entra entre mayo y junio va a hacer un trígono a Plutón en Acuario, ¿no? Entonces, ese, aunque sea rápido, pero es importante, que viene de la conjunción que hubo en 2020 de Júpiter y Plutón y que tiene que ver mucho con la plutocracia, ¿no? Movimientos de los que tienen la riqueza, ¿no? Júpiter-Plutón. Entonces, puede que tenga que ver con esa expansión y esa transición financiera, y puede ser algo mm, positivo, creciente en cuanto a comercio, transporte, telecomunicaciones o algún avance en ese sentido, entre mayo y junio. Pero el aspecto importante de Júpiter 2024 va a ser la cuadratura con Saturno. Esto es importante porque son los planetas cronocratores y desde siempre pues, es el ciclo por excelencia en astrología mundial, ¿no? Como he dicho, este Júpiter está en exilio en Géminis y además, a partir más de la segunda mitad del 24, tendrá la cuadratura de Saturno. Entonces, mm, va a estar restrictivo de algún modo, ¿no? No veíamos un Júpiter tan debilitado desde el 2020. 2020, acordaos que estuvo en Capricornio, en caída y sometido, subyugado por Saturno y todo lo que ocurrió, ¿no? Pues ahora no digo que sea exactamente igual, pero sí que va a ser un Júpiter en exilio y cuadrado por Saturno. Entonces puede haber un bloqueo, una restricción, o bien al crecimiento económico y desarrollo, o bien a lo social, o a la expansión social, o no sé hasta qué punto viajes o turismo, todo esto, pero algún tipo de restricción va a haber, especialmente lo que es los últimos meses del año, ¿no? Em, Tiene que ver es una cuadratura creciente, tiene que ver con una crisis de crecimiento del orden sociopolítico gestado en 2020, que fue cuando estuvieron en conjunción, viene de ahí, ¿no? Entonces, habría que ver ciertos paralelismos con aquello que se sembró en 2020, ¿vale? En cuanto a modelo social, político-social. Tiene que ver con puede dar muchos problemas en Europa, porque es una conjunción que tiene que ver mucho con Europa, siempre se ha asociado con Europa. Entonces, en Europa puede haber importantes problemas o puede sumirse en una fuerte crisis, todo lo que es Europa. No sabemos si puede dar alguna desaceleración dará, o alguna contracción del crecimiento. No sé hasta qué punto será ese aterrizaje suave que dicen algunos o directamente una recesión. Aunque bueno, técnicamente ya hay países que están en recesión, Alemania, Gran Bretaña y tal, pero no hay que olvidar que también es un año electoral en muchos países importantes, el 24, y puede que se maquille todo un poco, ¿no? Y tal vez salga más en 2025, que todavía va a continuar esta cuadratura, como he dicho. De hecho, un primer contacto lo hará en agosto, un segundo contacto en diciembre y el último contacto en junio del 2025. Entonces, no sé hasta qué punto tal vez las consecuencias más fuertes de esta cuadratura a nivel de crisis social o crisis económica tal vez se manifiesten más en 2025, porque será justo cuando cambien a signos cardinales que suelen ser más manifestadores, ¿no? Entonces, habrá que estar muy atento a esta cuadratura a partir de agosto y final de año de 2024. Bien, y otra de las tendencias importantes de este año 2024 a nivel astrológico es que el planeta Marte abre nuevos ciclos. Ya sabemos que el planeta Marte tiene un ciclo de unos 2 años en toda la vuelta y va conjuntando a otros planetas. Como ocurrió en 2020,
hizo varias conjunciones a todo el cúmulo planetario que había en un arco de pocos signos, ¿no? En 2022 volvió a hacer conjunciones a los planetas lentos y se abrió el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Bien, pues ahora en 2024 vuelve a dar la vuelta, han pasado 2 años y volverá a hacer en poco espacio de tiempo, en unos meses, conjunción a todos los planetas lentos que están por encima de él, ¿no? Entonces se van a abrir como una nueva pantalla de juego para los 2 próximos años y es probable que se cierre ya la última, que es la que viene de la guerra de Ucrania, ¿vale? Igual que vimos claramente como del 2020 a 2022 fue la pantalla del tema de la pandemia, ¿no? Marte son situaciones de tensión, de alarma, de conflicto de algún tipo, ¿no? Entonces en 2024 se deberían abrir nuevos conflictos, ¿no? Las conjunciones que va haciendo los planetas lentos, pues son una primera el 14 de febrero, Marte-Plutón, que tiene que ver con el poder, la supervivencia, el instinto, ya veremos qué es. Bueno, ya sabemos Marte-Plutón que cuando hay aspectos tensos Marte-Plutón se reproduce mucho la tensión. Lo hemos visto en la guerra de Israel sobre Gaza y siempre el conflicto israelí-palestino coincide mucho con tensiones Marte-Plutón, ¿no? Suele ser destructiva, ¿no? En algún sentido. El 10 de abril será la conjunción Marte-Saturno, que tiene que ver más con el control, la restricción, la autoridad. Como digo, estos son tránsitos rápidos, o sea, no significa que justo ahí se vea algo, porque son como más ciclos que se abren de 2 años, ¿no? El 29 de abril será la conjunción Marte-Neptuno, que esta es más de relajamiento, de distracción o alguna cortina de humo de algo, también podría ser. El 15 de julio será la conjunción Marte-Urano. Esta es más disruptiva, más vinculada a la improvisación, a algo, algún giro, algún volantazo o algo accidentado también en momentos puede darlo. Y el 14 de agosto será la conjunción Marte-Júpiter, que esta es como más expansiva, tiene que ver más con excesos, es mucho de imperialismo, de imponer la verdad, de imponer algo así como sin ver los límites, ¿no? A nivel de excesos, ¿no? Entonces, estas eran las fechas, pero como digo, tiene que ver con ciclos de 2 años a nivel de Marte, ¿no? De hecho, siguiendo con Marte, es de destacar en 2024 también un aspecto que va a marcar mucho y es bastante tenso, que es la oposición de Marte a Plutón, que se dará el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre. Esta es una posición muy tensa y desafiante, con cierta dosis de violencia y confrontación de situaciones adversas críticas, ¿no? Entonces, el final, los últimos meses del 24 se ven agitados. Esta conjunción se dará el 3 de noviembre y luego ya el 2025, el 3 de enero y la última el 27 de abril del 25, ¿no? Porque coincide con una retrogradación de Marte, que también ocurre en cada 2 años, ¿no? Marte estará retrogrado desde el 7 de diciembre del 24 al 24 de febrero del 25. ¿Qué pasa? Que esta retrogradación justo se queda en la oposición de Plutón. ¿Y eso qué significa? Que tendremos Marte oposición Plutón durante 4 o 5 meses. Esto es muy importante. Además, un Marte que la mayor parte del tiempo estará en Cáncer, que es un signo en el que está débil, en el que está en caída y puede ser bastante conflictivo y tenso, ¿no? Entonces, coincidiendo además, como he dicho, con esa última retrogradación, octubre, noviembre, de Plutón a Capricornio. Entonces, aquí hay bastante tensión. A ver, coincide también con las elecciones de Estados Unidos, pero 4 o 5 meses de esta oposición tan tensa, pues no hay que, no hay que infravalorarlos, ¿no? Aunque el último contacto, como digo, ya será en abril del 25, ¿no? Digamos como que aquí se ve una transición que hasta esos primeros meses del 25 que hay ahí situación crítica. Ya puede que empiece a notarse en los últimos meses del 24 hasta abril, junio del 25, pero ahí hay bastante tensión. Y bueno, aquí tenemos el ingreso solar, que también se analiza en Astro Mundial, pero bueno, aquí brevemente tampoco voy a analizarlo mucho porque simplemente como configuración universal, porque realmente esto hay que localizarlo, hay que domificarlo en diferentes lugares, ¿no? Y esto, pues claro, ya daría para más. Pero así como configuración universal, simplemente destacar la Luna,
por ejemplo, que la vemos ahí en Leo, creciente, bien aspectada al Sol, pero oposición a Plutón. Y es precisamente ese punto de la luna del ingreso solar donde se va a acercar Marte, esos últimos meses que acabo de mencionar, y va a hacer esas oposiciones a Plutón, para más significación, ¿no? Es el aspecto más tenso, o sea, tampoco es que se vea un ingreso solar muy tenso, como han sido otros años, es esta luna oposición Plutón, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, pues eso, si la luna sería más el pueblo, pues sería una luna en Leo, es como buscar más la soberanía individual, en cierto modo, frente a Plutón en Acuario, que es ese dominio, ese poder, o sea, los poderes fácticos, Plutón en esa transición hacia lo digital, hacia el control tecnológico, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, como digo, esto habría que ponerla con casas astrológicas, en concreto, ubicarla en diferentes lugares durante el año, ¿no? Los eclipses del año, mencionarlo, que son en el eje Aries-Libra, que es donde están los nodos, que esto sigue igual desde el año pasado, nodo norte en Aries, nodo sur en Libra, se pone a prueba el tema de las relaciones, de los vínculos, la relación entre el yo y el tú, la voluntad individual y la voluntad compartida, en compromisos, en contratos. Entonces, ahí es donde está moviendo más este eje de los nodos, y los eclipses serán uno lunar el 25 de marzo, que le sigue el solar del 8 de abril, y luego ya dentro de los 6 meses siguientes, pues el lunar del 18 de septiembre, que le seguirá el solar del 2 de octubre. Entonces, simplemente eso, que van a mover nuevamente, como seguimos, con el eje Aries-Libra de los nodos. Bien, y para ir acabando, realmente lo que hay que mirar en el año más en concreto son las efigies, es decir, los alineamientos axiales del Sol, la Luna y la Tierra, ¿no? Lo que son lunas nuevas o lunas llenas más significativas, porque son realmente las que activan a nivel general, pues todo lo que son los tránsitos del momento, ¿no? Aquí están con casas porque están calculadas para España, pero esto, como digo, según donde se calcule, las casas se van a mover, ¿no? Entonces, simplemente y rápidamente, pues para mencionar algunas significativas que activen puntos, ¿no? Por ejemplo, la del 25 de enero, la luna llena del 25 de enero, ya vemos una fuerte activación de Plutón. El Sol está justo en Plutón, luna oposición Plutón, entonces justo ahí acabará de entrar Plutón en Acuario, entonces una primera manifestación clara de ese Plutón en Acuario que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, luego tenemos la del 24 de febrero, por ejemplo, que ocurre lo mismo, pero alineada con Saturno, con Sol-Saturno. Entonces puede haber alguna problemática, algún bloqueo en algún sentido, pero observamos que también Marte y Venus acabarán de conjuntar a Plutón, haciendo una transferencia de cuadraturas hacia Júpiter-Urano. Entonces ahí puede haber tensión. Es decir, finales de enero y todo lo que es el mes de febrero pueden haber tensiones porque va a estar muy activado Plutón, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Otra luna llena es la del 24 de abril, por ejemplo, que esta la pongo también porque se da justo en cuadratura a Plutón, en T cuadrada a Plutón. Nuevamente otra activación de Plutón importante a destacar. Justo aquí es cuando se da la conjunción exacta Júpiter-Urano que ya he mencionado, pero es una luna llena también importante, ¿no? Puede indicar algún desafío importante, y es otra activación de Plutón en Acuario. Entonces vemos que este año 2024 Plutón en Acuario ya lo vamos a notar de verdad. No como en 2023, que fueron esos amagos, sino que ya se va a ver de verdad su irrupción. El 8 de mayo esta luna nueva es muy interesante porque es realmente la que activa la conjunción Júpiter-Urano que he mencionado, que es de ese salto tecnológico, gestar a nivel tecnológico avances importantes, o esa transición digital del dinero, del valor, de la economía. Pues realmente es aquí, es con esta luna nueva cuando se activa. Mm, es una psiquigia positiva en cierto modo, en el sentido de que es bastante armónico, ¿no? Entonces aquí vemos, es una lunación que está en medio de los benéficos, Júpiter y Venus. Venus está en su propio signo, que es el dispositor final, en Tauro. Entonces, bueno, y no es que haya aspectos especialmente tensos. Entonces, esto pues es interesante ver cómo se manifiesta, sobre todo
esta conjunción Júpiter-Urano a partir de mayo, ¿no? Luego tenemos el 24 de julio una luna llena que activa de lleno Plutón, de nuevo una activación fuerte de Plutón, como estamos viendo, y además tenemos la conjunción Marte-Urano, ¿no? Entonces habrá que ver aquí también nuevamente qué nuevo empuje, qué nuevo avance nos da este Plutón en Acuario, ¿no? En estas disrupciones o en estos cambios sociales, financieros o de todo esto, ¿no? Aunque es más tensa específicamente la del 19 de agosto. La del 19 de agosto vemos que hay bastante tensión y bastante agitación en esta luna llena. Es una luna llena en cuadratura a Urano, lo cual es bastante impredecible, bastante incierto, bastante accidentado, imprevistos, pero es que además hay otra T cuadrada de Venus-Saturno con Marte-Júpiter en signos mutables. Entonces ahí hay como mucha variabilidad, mucho movimiento, excesos. Bueno, aquí es una luna, es una sicilia, esta luna llena de agosto bastante movida, bastante energetizada y que puede ser bastante impredecible o cambios de guión o bueno, eso estará a nivel mundial, pero también a nivel individual, ¿no? En la vida de todas las personas, ¿no? Luego tenemos el 3 de septiembre una luna nueva oposición a Saturno, que en cierto modo ya va a activa bastante esa cuadratura Saturno-Júpiter que he mencionado tan importante. De hecho, creo que es en esta sicilia cuando realmente se empieza a activar la cuadratura Saturno-Júpiter y veremos qué puede manifestar, pues esto, a nivel restrictivo, económico, de crisis social de algún tipo, ¿no? Pero es una primera activación clara de esa cuadratura Saturno-Júpiter. La luna llena de octubre, desde luego, es bastante, da un poco de miedo, en ese sentido de que hay un gran cuadrado cósmico, una cruz cósmica, es decir, la luna llena se alinea con la oposición Marte-Plutón que he mencionado. O sea, aquí es cuando realmente se empieza a activar esa oposición Marte-Plutón que estará 4 o 5 meses. Entonces, esto es bastante crítico y bastante tenso y veremos a ver qué manifiesta, ¿no? Pero es una luna llena bastante potente y desafiante, la del 17 de octubre. Luego tenemos la de noviembre, la del 15 de noviembre, que esta luna llena justo activa Urano. Activa justo Urano y nuevamente pues puede haber turbulencias, giros impredecibles, temas accidentados, de algún modo, o sea, estará bastante agitado. Nerviosismo, aceleración, pues bueno, una luna llena con Urano pues es impredecible, ¿no? Y vemos nuevamente, pues eso, Marte oposición Plutón, que seguirá ahí, ¿no? Acompañándonos, ¿no? De hecho, será, como he mencionado también antes, en esa transición al 25 cuando veremos lo más tenso. De hecho, aquí tenemos la luna llena del 13 de enero del 25 y vemos cómo es realmente esta sicilia es la que activa de lleno toda la oposición Marte-Plutón que he mencionado que estará 4 o 5 meses finales del 24 y comienzos del 25, ¿no? Entonces vemos aquí Marte en Cáncer, luna llena, activando Marte en Cáncer, pero a su vez opuesto a Plutón. Entonces esto es bastante, o sea, el fin del 24 y el comienzo del 25 se ve bastante tenso y bastante desafiante en algún sentido. Entonces, bueno, veremos a ver qué ocurre. Bien, pues este ha sido un análisis de las tendencias astrológicas más destacadas de este año 2024. Espero que os haya sido de ayuda para encarar de la mejor manera pues, cada una de las energías planetarias activas en cada momento. Advertir, como siempre, que estos son tendencias, probabilidades, que nunca sabemos en última instancia cómo se va a manifestar una determinada posición, pero que sí que nos dan muchas veces como temporalidades, marcos temporales como muy marcados, ¿no? Así que nada más, desear que tengamos todos pues, un auspicioso y realizador año 2024. Un fuerte abrazo.